Hay una frase que escuchamos todos los días en la calle, en casa, en nuestra propia mente: la vida es difícil. Y sí, lo es. Pero hay algo más difícil que la vida misma, vivir quejándote de ella todos los días sin hacer nada para cambiarla, porque la queja es cómoda, no exige esfuerzo, no exige responsabilidad, solo exige repetir lo mismo una y otra vez, pero aquí está la verdad que incomoda. Mientras te quejas, alguien con menos recursos está avanzando. Mientras te quejas, alguien con más problemas está resolviendo. Mientras te quejas, tu vida sigue exactamente igual. Hoy no es un discurso para hacerte sentir bien, es un llamado para despertarte, porque el cambio no empieza cuando las cosas mejoran, empieza cuando tú decides dejar de quejarte. La queja constante tiene un efecto silencioso pero devastador. Te convence de que no tienes control. Y lo más peligroso es que no te das cuenta cuando empieza, ni cuando se vuelve parte de tu identidad. Al principio parece inofensiva. Es solo un comentario, una reacción, una excusa pequeña. Pero con el tiempo deja de ser algo que dices y se convierte en algo que eres. Empiezas a ver la vida como algo que te pasa, no como algo que puedes construir. Te acostumbras a señalar afuera las circunstancias, la economía, la familia, la suerte, y poco a poco, sin darte cuenta, te vas quitando poder, porque cada vez que dices no puedo, estás cerrando una puerta que tal vez ni siquiera intentaste abrir. Hay una gran diferencia entre reconocer una dificultad y rendirse ante ella. Nadie está diciendo que la vida sea fácil, no lo es. Hay personas que nacen con menos oportunidades, con más obstáculos, con historias más duras. Eso es real, pero lo que también es real es que hay personas que, aún con todo en contra, decidieron no quedarse en el papel de víctimas. Un joven creció en un barrio donde la violencia era parte del día a día. Todo a su alrededor parecía empujarlo hacia el mismo destino que muchos otros. Abandono, frustración, resignación, y durante años él también se quejó. Se quejó del lugar donde nació, de las oportunidades que no tenía, de las puertas que nunca se abrían, hasta que un día alguien le hizo una pregunta incómoda. ¿Y qué vas a hacer tú con eso? No fue una frase motivacional, fue un golpe de realidad, porque entendió que si seguía esperando que el entorno cambiara, su vida nunca iba a cambiar. Ese es el problema de la mentalidad de víctima. Te hace depender de lo que no controlas, te hace creer que necesitas condiciones perfectas para empezar. Y las condiciones perfectas no existen. La víctima espera a que alguien la rescate. El protagonista entiende que nadie viene. Y aquí es donde muchos se incomodan porque es más fácil culpar que responsabilizarse. Es más fácil decir, no tengo oportunidades que crear es más fácil decir, nadie me ayuda que empezar solo, pero la realidad es que la mayoría de las personas que lograron algo significativo no empezaron con ventajas, empezaron con decisión. Cuando te instalas en la queja, tu energía se va en repetir el problema en lugar de buscar una solución. Tu enfoque se vuelve negativo, tu actitud se vuelve pasiva y tus acciones desaparecen, y sin acción no hay cambio. La víctima se enfoca en lo que falta. El protagonista trabaja con lo que tiene. Tal vez no tienes todos los recursos, tal vez no tienes apoyo, tal vez has fallado más de una vez, pero mientras sigas usando eso como excusa, seguirás exactamente en el mismo lugar, porque la queja no construye, no avanza, no transforma, solo justifica la inmovilidad. Y aquí está la verdad que muchos evitan. Nadie puede cambiar tu vida por ti. Nadie puede tomar tus decisiones. Nadie puede hacer tu esfuerzo. Nadie puede cargar tu disciplina. Puedes recibir ayuda, sí, pero el primer paso siempre es tuyo. Cuando dejas de verte como víctima, algo cambia. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte.
Empiezas a buscar soluciones en lugar de excusas. Empiezas a actuar en lugar de esperar. Empiezas a entender que aunque no controles todo lo que te pasa, sí controlas lo que haces con eso. Y en ese momento dejas de ser alguien que sobrevive para convertirte en alguien que construye. Nadie quiere escuchar esto, pero es necesario. Tu vida actual no es un accidente completo. Es el resultado acumulado de decisiones que tomaste y también de decisiones que evitaste tomar. No siempre es cómodo aceptarlo, pero ahí comienza el verdadero cambio. Porque mientras sigas creyendo que todo depende de factores externos, seguirás entregando tu poder a algo que no puedes controlar. La responsabilidad no es lo mismo que la culpa. La culpa te paraliza, te hace mirar atrás, te hace sentir atrapado en lo que ya pasó. La responsabilidad, en cambio, te pone en el presente. Te dice, esto es lo que hay ahora, ¿y qué vas a hacer con ello? Esa diferencia es enorme. Una destruye tu energía, la otra la activa. Muchas personas viven esperando que alguien llegue a resolverles la vida. Esperan un gobierno diferente, un jefe mejor, una oportunidad perfecta, un momento ideal, pero la vida no funciona así. La vida responde a acción, no a espera. Y mientras tú esperas, el tiempo no se detiene. Se lleva tus días, tus meses, tus años. Hay historias que se repiten en silencio en muchas personas. Alguien que no le gusta su trabajo, pero no hace nada por cambiarlo. Alguien que no está satisfecho con su vida, pero tampoco está dispuesto a modificar sus hábitos. Alguien que sueña con algo diferente, pero sigue tomando las mismas decisiones cada día. Y entonces surge la pregunta inevitable. Si haces lo mismo, ¿por qué esperas algo distinto? Un hombre trabajaba durante años en un empleo que no le satisfacía. Todos los días salía con frustración. Todos los días encontraba algo que criticar. El salario, el horario, el ambiente, todo era motivo de queja. Un día alguien cercano le preguntó algo simple. ¿Qué estás haciendo para cambiarlo? Y no hubo respuesta, no porque no entendiera la pregunta, sino porque nunca se la había hecho en serio. Ese es el punto donde muchas personas se detienen. Es más fácil observar el problema que asumir la responsabilidad de solucionarlo. Pero la responsabilidad tiene una característica incómoda. No se puede delegar. No puedes pedirle a otro que la cargue por ti. Cuando empiezas a aceptar responsabilidad, algo cambia dentro de ti. Dejas de buscar culpables y empiezas a buscar caminos. Dejas de invertir energía en justificarte y empiezas a invertirla en construir. Y aunque al principio puede sentirse pesado, en realidad es liberador, porque por primera vez entiendes que no estás completamente atado a las circunstancias. Sí, hay cosas que no puedes controlar. No puedes cambiar tu pasado. No puedes elegir todas las condiciones en las que naciste, pero sí puedes decidir qué haces hoy con lo que tienes. Y eso es suficiente para empezar a transformar una vida. La gente que avanza no es la que tiene todas las respuestas desde el inicio. Es la que decide asumir la pregunta. La que deja de decir alguien debería y empieza a decir yo puedo intentar. Esa transición, aunque parece pequeña, cambia completamente la dirección de una vida. Porque cuando asumes responsabilidad, recuperas poder. Y cuando recuperas poder, dejas de ser espectador de tu vida y empiezas a ser protagonista. Muchas personas dicen, quiero cambiar mi vida. Pero querer no es suficiente. El deseo es el punto de partida, no el destino. Porque entre querer algo y lograrlo hay un puente que muy pocos están dispuestos a cruzar, y ese puente se llama disciplina. La disciplina no es emocionante, no es glamorosa. No te aplauden por ella todos los días. De hecho, muchas veces es silenciosa, repetitiva y hasta incómoda. Pero es precisamente ahí donde vive la diferencia entre los que sueñan y los que logran. Las ganas son inestables. Un día estás motivado, lleno de energía, con planes enormes en la cabeza. Al siguiente día estás cansado, desanimado, sin ninguna emoción para continuar. Si dependes de las ganas, tu vida será inestable.
Avanzarás un día y retrocederás 3. Pero la disciplina no pregunta cómo te sientes. La disciplina pregunta qué dijiste que ibas a hacer. Y lo haces aunque no tengas energía, aunque no tengas motivación, aunque nadie te esté mirando. Un estudiante quería mejorar sus notas. Al principio estudiaba solo cuando tenía ganas. A veces mucho, a veces nada. Sus resultados eran inconsistentes, hasta que entendió algo simple. No se trata de estudiar cuando quieres, sino de estudiar aunque no quieras. Empezó con pequeños hábitos. Media hora diaria sin excusas. Con el tiempo, esa media hora se convirtió en 2 horas y sus resultados cambiaron completamente. No porque su inteligencia aumentó de repente, sino porque su constancia se volvió su nueva identidad. La disciplina construye identidad. No eres lo que dices que vas a hacer. Eres lo que haces repetidamente. Mucha gente confunde motivación con progreso. Escuchan videos inspiradores, leen frases positivas, se emocionan y creen que eso es avanzar. Pero la emoción sin acción es solo entretenimiento. La verdadera transformación ocurre en los días normales, cuando nadie te está inspirando, cuando no hay música motivacional, cuando solo estás tú y tus decisiones. Un atleta no se vuelve campeón por entrenar cuando está inspirado, se vuelve campeón porque entrena cuando está cansado, cuando está dolido, cuando no tiene ganas. La disciplina es lo que separa al aficionado del profesional. Y aquí hay una verdad incómoda. La disciplina siempre cuesta al principio. Cuesta levantarse temprano. Cuesta dejar hábitos antiguos. Cuesta decir no a lo fácil. Pero lo que cuesta al inicio, ahora sufrimiento después. Porque la falta de disciplina también tiene un precio. Solo que ese precio no lo pagas hoy, lo pagas mañana, en forma de oportunidades perdidas, de metas no cumplidas, de vida no vivida. El problema no es que las personas no sepan qué hacer. El problema es que no lo hacen de forma constante. Y la constancia es lo que convierte una acción pequeña en un resultado grande. No necesitas cambiar toda tu vida en un día. Necesitas cambiar tu nivel de repetición. Hacer lo correcto una vez no cambia nada. Hacerlo todos los días cambia todo. La disciplina no es castigo, es libertad. Porque cuando eres disciplinado, dejas de depender del estado de ánimo, dejas de depender del entorno, dejas de depender de la motivación. Empiezas a depender de ti mismo y en ese momento la vida deja de ser una reacción y se convierte en construcción. El cambio es una de las palabras más usadas y menos practicadas. Todos dicen que quieren cambiar, pero muy pocos están dispuestos a atravesar lo que el cambio realmente exige. Porque cambiar no es un evento emocional, es un proceso incómodo. Y lo incómodo casi siempre es lo que las personas evitan. El problema no es que no sepamos lo que tenemos que hacer. En el fondo, la mayoría ya lo sabe. Sabes que tienes que dejar ciertos hábitos. Sabes que tienes que esforzarte más. Sabes que tienes que tomar decisiones diferentes. Pero saber no es suficiente. El conocimiento sin acción se convierte en frustración. Lo que detiene a la mayoría de las personas no es la falta de capacidad, es el miedo al proceso. Porque cambiar significa entrar en terreno desconocido. Y lo desconocido incomoda. Es más fácil quedarse en lo familiar, incluso si lo familiar no te hace feliz. Un joven tenía un trabajo que no le gustaba. Todos los días se repetía la misma historia. Levantarse sin motivación, cumplir sin pasión, volver a casa con frustración. Soñaba con una vida diferente, pero no hacía cambios reales. Un día alguien le dijo, si sigues haciendo lo mismo, no estás esperando un cambio, estás esperando un milagro. Esa frase le dolió porque era cierta y la verdad siempre incomoda antes de liberar. El cambio siempre exige sacrificio. No hay transformación sin renuncia. Para avanzar tienes que soltar algo. Comodidad, hábitos, excusas, incluso relaciones que te mantienen en el mismo lugar. Y eso es lo que hace que muchas personas prefieran quedarse donde están.
porque cambiar implica perder algo en el presente para ganar algo en el futuro. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué duele más? ¿El dolor temporal del cambio o el dolor permanente de no cambiar nunca? La mayoría teme equivocarse en el proceso, pero no teme quedarse estancada toda la vida. Y ese es el error más grande, porque el arrepentimiento tiene un peso mucho más profundo que el esfuerzo. El cambio no ocurre cuando la vida se vuelve fácil. Ocurre cuando decides actuar en medio de la dificultad. No necesitas sentirte listo. Necesitas estar dispuesto. Una persona que decide mejorar su vida no empieza con grandes transformaciones. Empieza con pequeñas decisiones diferentes. Levantarse un poco antes, estudiar un poco más, quejarse un poco menos, repetir acciones correctas hasta que se conviertan en identidad. El cambio no es magia, es repetición en otra dirección. Y aunque al principio parece lento, cada pequeña acción acumulada empieza a crear una nueva realidad. Un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona que era antes. No porque un evento externo te cambió, sino porque tú cambiaste tus hábitos. El verdadero desafío no es empezar. El verdadero desafío es no detenerse cuando el proceso se vuelve difícil. Porque siempre se vuelve difícil antes de volverse valioso. ¿Cambiar duele? Sí, pero no cambiar también duele. Solo que uno de esos dolores te destruye lentamente y el otro te construye con el tiempo. La diferencia no está en las circunstancias, está en la decisión las personas suelen pensar que el éxito llega Las personas suelen pensar que el éxito llega en forma de grandes momentos, de golpes de suerte, de oportunidades inesperadas, pero la realidad es mucho más simple y mucho más exigente. El éxito no aparece de repente, se construye en silencio, en lo cotidiano, en lo que nadie ve, y ese material invisible se llama acción. Muchos sueñan con cambiar su vida, pero esperan el momento perfecto para empezar. Esperan sentirse listos, inspirados, seguros, pero ese momento casi nunca llega. Y mientras esperan, la vida sigue avanzando sin detenerse. La acción es lo único que rompe el ciclo de la espera. Porque la espera es cómoda, pero estancada. Te hace sentir que estás haciendo algo cuando en realidad no estás moviendo nada. Pensar, planear, imaginar, todo eso es importante, pero sin acción se convierte en ilusión. Un hombre quería iniciar un negocio. Pasó meses investigando, viendo videos, leyendo, planificando cada detalle. Sabía todo en teoría, pero nunca empezó. Siempre encontraba algo más que preparar, hasta que un día alguien le preguntó, ¿cuándo vas a pasar de aprender a hacer? Y ahí entendió que había confundido preparación con progreso. La acción imperfecta vale más que la perfección que nunca llega, porque la acción te enseña lo que el pensamiento nunca puede. Puedes estudiar durante años, pero hasta que no lo haces, no entiendes realmente. Muchas personas creen que necesitan confianza para actuar, pero la verdad es al revés. La confianza no viene antes de la acción, viene después. Se construye actuando. Cada pequeño paso crea evidencia de que puedes, y esa evidencia se convierte en seguridad. El problema es que esperar se siente seguro, actuar se siente arriesgado. Pero lo irónico es que la inacción es el riesgo más grande de todos porque te garantiza que nada cambiará. La acción transforma la identidad. No eres alguien que sueña con cambiar su vida. Te conviertes en alguien que está cambiando su vida. Y esa diferencia lo cambia todo. Un estudiante quería mejorar en su carrera. Durante mucho tiempo se decía a sí mismo que empezaría cuando tuviera más tiempo. Pero el tiempo nunca llegó, hasta que decidió empezar con solo 1 hora diaria. Al principio era poco, incluso incómodo, pero con el tiempo, esa pequeña acción constante lo llevó a resultados que antes le parecían imposibles. No fue un momento mágico, fue repetición. La vida responde a lo que haces, no a lo que piensas hacer. Puedes tener las mejores ideas
los mejores planes, las mejores intenciones, pero si no hay acción, todo se queda en potencial. Y el potencial no cambia vidas. La acción sí. Cada vez que actúas, incluso en pequeño, estás enviando un mensaje a tu futuro. Estoy en movimiento. Y el movimiento, aunque lento, siempre gana contra la inmovilidad. La acción no necesita ser perfecta, solo necesita ser real. Porque la realidad construye resultados y los resultados construyen vida. Al final, no es la cantidad de información que tienes lo que define tu destino, es lo que decides hacer con ella. Al final, todo se reduce a una sola verdad que no puedes evitar para siempre. Tu vida no cambia cuando entiendes más, cambia cuando haces más. Puedes haber escuchado muchas ideas, muchas frases, muchos consejos. Puedes incluso estar de acuerdo con todo, pero el acuerdo sin acción no transforma nada. Solo te da la ilusión de avance mientras todo sigue igual. La vida no te está pidiendo que lo sepas todo. Te está pidiendo que empieces con algo. Pequeño, imperfecto, incómodo si es necesario, pero real, porque cada acción, por mínima que parezca, rompe un poco la inercia que te mantiene en el mismo lugar. Y sí, habrá días en los que no tengas ganas, días en los que quieras volver a lo fácil, a lo conocido, a lo cómodo, pero justo en esos días se define quién estás eligiendo ser. No en los discursos, no en los planes, en las decisiones silenciosas que nadie aplaude. No se trata de tener una vida perfecta. Se trata de dejar de repetir una vida automática, dejar de vivir en pausa esperando algo externo que nunca llega, porque el cambio que esperas afuera siempre empieza adentro. Así que la pregunta no es si sabes qué hacer. La pregunta es simple, directa, inevitable. ¿Vas a seguir pensando o finalmente vas a empezar a actuar?